Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes, ya estamos al aire, ya estamos en el programa de psicoanálisis que tenemos programado para ustedes el día de hoy. Les externalizo la más cordial de las bienvenidas, esperando que surjan dudas, esperando que estemos completamente gustosos de recibir este tema que ya se alargó un poco por cuestiones de la transmisión. Sin embargo, esperemos que todo vaya fluyendo. Vamos a esperar un poquito a que se conecten más personas, a que tengamos un poquito más de audiencia para comenzar. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Ya estamos por comenzar. En un momento iniciamos. En un momento iniciamos. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Ya estamos por comenzar. Bien, esperando que cada vez se sumen más personas, vamos a comenzar en estos momentos para poder aprovechar el tiempo, su tiempo también, en esta segunda parte tan compleja, porque se han presentado algunas situaciones ahí en las transmisiones y demás. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de el tomo 16 de Sigmund Freud, en donde nos aclara acerca de las introducciones, las conferencias introductorias al psicoanálisis que brinda en la Universidad de Viena. Eh, Esto con el fin de querer aclarar o de querer compartir todo lo que hasta ese momento había ya elaborado y demás. Estamos hablando, refiriéndonos principalmente a las conferencias 5, 6 y 7 de el tomo número 16. Y bueno, pues vamos a comenzar con la parte del sueño, con la parte de cómo es que el sueño lo reinterpreta, pues una forma interesante de ver al sueño más allá de un conjunto de significados burdos y absurdos dentro de la cuestión del soñante y demás. Pero bueno, ahí estaremos ondeando un poquito la temática y esperemos que sea de su agrado, de su interés también, porque es de suma importancia dejar en claro que el psicoanálisis, para empezar, pues no es aquel que interpreta, no es eh, el que va a otorgar un símbolo, el que va a otorgarle una, una cuestión. Más bien será el soñante el que se encargará de esto. Y bueno, para eso son las dificultades y primeras aproximaciones que vamos a entender por Freud.
en donde se aclara precisamente cómo es que estas situaciones de cómo se interpreta un sueño, de cómo se da la interpretación de este sueño, pues vamos a comprenderla desde la raíz de cómo se presentó por primera vez para Freud un sueño, ¿no? Y que se comienza con este sueño interesante freudiano, en donde él se ve en la escena, de repente entran unos hombres con cabezas de pájaros, de loros en particular, y ven un féretro, ven algo alusivo a la muerte para inicio, y este sueño pues viene desde la infancia de Freud. Entonces, estos sueños peculiares que para Freud son importantes porque se da la importancia muchísimo después, pero sin embargo él ya registraba en un cuadernillo sus sueños. Quiere decir que, que Freud ya empezaba a pensar que algo de importante tenían esos sueños. Este sueño que les acabo de comentar se sigue presentando en la vida freudiana, en la vida de ya Freud adulto y demás, pero sin embargo comienza intentar ver si era el único, ¿no?, que presentaba estas situaciones del soñante y del sueño y de toda esta situación. Bienvenidos a todos los que están presentes ahorita. Espero que sea un momento para que puedan preguntar, para que puedan pues corroborar todas estas situaciones que se están presentando a lo largo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Bienvenidos a todos y bueno, estábamos hablando acerca de las dificultades, de las primeras aproximaciones al sueño. Lo principal que vamos a entender de Freud es que el sueño tendrá un contenido manifiesto, pero igualmente revuelto. Un contenido en donde muchas veces se piensa que tal cual como está el contenido ya es eso, pero no del todo. Los contenidos no siempre se presentan tal cual, no siempre se presentan tan tangibles, y esto hará que muchas de las veces al momento de comenzar, al momento de iniciar el tratamiento psicológico, el tratamiento analítico, meramente analítico, pensamos que nos van a interpretar tal cual nuestros sueños, o sea que iremos en búsqueda de una interpretación hacia con el otro. Pero después nos daremos cuenta que el único que puede interpretar el sueño es uno mismo, y la interpretación no siempre se aparece o no siempre se presentará tal cual como, como primera idea, digámoslo así. Y aquí es donde nos vamos a introducir en las premisas y técnicas de la interpretación, en donde principalmente hace acopio ya de la asociación libre, este estandarte tan característico del psicoanálisis, y que dará mucho de qué hablar durante mucho tiempo, porque por la forma en que se presentó en el caso en el caso de Ana O, es donde se presentan estas situaciones. Esta paciente hace mención de que guarde silencio Freud en consulta, y entonces él lo toma como directo y ella empieza a hablar, 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 y lo que posteriormente Freud pronunciará como asociación libre. Es lo principal que ocupará en su momento Freud para la interpretación de algunos eventos, como es ahora el caso del sueño, y este sueño tendrá muchísimo que ver con el gran conflicto o algunos de los conflictos inconscientes que el paciente quiera compartir, pero que muchas veces no se atreve a compartir o a soltar tan sencillamente. Y será manifiesto en el sueño. Y este sueño comúnmente pensamos que no tiene ningún sentido. De hecho, lo he visto en algunos momentos, algunos memes tal cual en Facebook que dice mi sueño, ¿no? Y ponen cosas meramente exuberantes que no tienen ningún tipo de sentido, y hace alusión al sinsentido, pero el sueño meramente por sí solo tiene un sentido, y cada uno de estos tendrá que ver con alguna parte, algún fragmento del soñante. Bien, y bueno,
vamos a pasar al contenido manifiesto del sueño y pensamientos oníricos latentes. Esta situación es un tanto compleja. Recomiendo que también den lectura a los textos freudianos, en particular a donde se comienza a introducir el pensamiento onírico o qué son los pensamientos oníricos. Y bueno, para dar esto como tal una forma de verlo, de un servidor a claro, es que el contenido manifiesto del sueño no está por sí mismo aparente o latente directamente en el sueño, sino que algunos fragmentos te servirán a ti para de ahí desencadenar el contenido manifiesto realmente. Ejemplo, soñé, ¿no? Un paciente en cuestión sueña que está siendo eh, que está flotando, ¿no? Que está volando. El sueño cliché de la gran mayoría de nosotros es el volar, ¿no? Y durante el vuelo él viaja hacia un lugar que no recuerda realmente cuando despierta del sueño, pero cuando está en consulta, o quizá hasta después de consulta, de esa consulta en donde él quiere compartirte el sueño, pero no sabe cómo decirlo porque no sabe qué fue lo que realmente soñó, eh, se acordará y dirá, claro, estaba en tal lugar y tiene que ver con lo que estábamos presentando en ese momento, por ejemplo, una dificultad familiar cualquiera, en donde él estaba quizá buscando algún tipo de auxilio y de ayuda y fuera de, ¿no? Entonces, eh, como tal, una situación eh, interpretativa del sueño, pues sería indagar exactamente qué es lo que él puede asociar con el sueño. Eso es lo principal. Para poder llegar a un contenido manifiesto directamente o al contenido latente del sueño, eh, tenemos que llegar a preguntarle al paciente tal cual, ¿qué es lo que me puede decir de eso que soñó? ¿Qué interpretación le da él? Y sobre esa interpretación empezar a elaborar quizá algunas nuevas interpretaciones. Eh, Llámese no reinterpretación, sino unas nuevas interpretaciones por parte del paciente en donde lo que él pensaba en un inicio que tenía significado de esa forma cambiará rotundamente al momento de escucharse en esta narrativa de vuelta por parte del analista en cuestión, es decir, en forma de pregunta, vamos a encontrar cómo es que esto se presenta. Y bueno, tenemos aquí algunas preguntitas de este lado. Dice, hola, Monse Prado, ¿qué tal? Una pregunta, para Freud el sueño tiene etapas. Como tal, Freud no las entiende como unas etapas. Freud entenderá al sueño como un escape, una vía de escape para el material inconsciente que ha sido quizás reprimido o que ha sido negado como proyección. Pero podemos hablar de algunas formas de etapas, esto ahorita lo vamos a tocar en torno al sueño, pero como tal una etapa, no, Monse. Dice Diego Hernández, suelos, los sueños me imagino podrían tomarse como un acto fallido. Más bien no es un acto fallido, porque no falla el acto. El acto sale en el sueño. Que el inconsciente y el material represorio se encarguen de confundir el contenido, ya es otra historia. Porque realmente lo que importa en esto es entender que el pensamiento de qué pueda o no pueda ser el sueño no realmente simboliza eh, no tendrá una simbolización directa, sino que tendremos que buscar en la visión del paciente, en la presencia del analizante, qué tipo de contenido es lo que a él le perturbó, le importó o le interesó de más del sueño. Hagamos un poquito de reflexión en nosotros mismos y veremos que los sueños cobran sentido en algún momento porque hay algo en particular que nos lleva a preguntarnos y querer estar informándonos de esto. Entonces, el sueño como tal llega a cobrar importancia en fragmentos, en estructuras. Cabe mencionar que siempre soñamos, pero no siempre recordamos o no siempre tenemos tan regia la vía para poder recordar el sueño.
Dice Jaciel Osvaldo Pacheco, ¿qué tal? Un saludo. Freud tenía la teoría de que los sueños eran meramente deseos del subconsciente, pero luego a darle otra interpretación más allá de lo ya mencionado, eh, a ver, no. Como tal, Freud no da una descripción de que el sueño es completamente un manifestante del deseo del inconsciente. Más bien, el sueño sirve como una capita que permea la situación del conflicto inconsciente, del deseo inconsciente, pero que está igualmente latente. Ajá, y que solamente esperará un poco o se verá un poco eh, sometido por la represión. Y el sueño es el único momento en donde se puede malinterpretar o se puede manifestar o se puede presentar el, eh, el deseo inconsciente tal cual. Ahí aclarar un poquito que del subconsciente Freud lo cambia después de un tiempo, no se maneja ya el subconsciente, se habla del inconsciente. Y bueno, seguimos con este apartado del contenido manifiesto en el sueño y pensamientos oníricos latentes. Los pensamientos oníricos latentes, a la interpretación de un servidor, aclaro, son ese contenido que sabes que existe, pero que siempre niegas. Ese contenido que intenta, por más mínimo, aparecer, pero que no termina por aparecer. Son contenidos que están ahí, quizá muchas veces presentados como un lapsus, quizá muchas veces presentados como un momento en que el sueño se tiene que ver perturbado para poder dar cabida, perdón, al momento de llegar al análisis con tu terapeuta. Bien, tenemos aquí algunas otras preguntas. Dice, no, tenemos un saludo. María de Jesús, tía, buenas tardes, tía. Saludos a todos los que se van conectando. Esperamos que les sea de su agrado toda esta situación. Y ojo, reitero siempre esto. Esto es una interpretación de un servidor de la lectura freudiana, de lo que podemos encontrar en la lectura freudiana. Sin embargo, los invito cordialmente a que puedan ustedes ir y buscar un poco si les interesa esto, buscar precisamente más información desde la mano de Freud para que queden unas interpretaciones nuevas en ustedes y no nos quedemos como pues comúnmente pasa con la Biblia, ¿no? Solamente escuchamos la reinterpretación de alguien más, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar con el siguiente tema o los siguientes apuntes dentro de las conferencias freudianas. Vamos a entender que la concepción freudiana es, es peculiarmente atractiva porque se introduce en el pensamiento de los sueños de niños. Eh, Estos sueños libres, estos sueños sin tanto super yo establecido, sin tanto juicio moral social afectado, vamos a ver que los niños pueden soñar cosas incomprensibles muchas veces para la vida del adulto, pero que sin embargo el adulto reinterpretará malamente esos sueños y creerá que por esos sueños perturbadores para el adulto, el niño tenga que ir a sesión quizá muchas veces, ¿no? Y entonces vamos a comprender que cada interpretación de un sueño que sea ajeno a ti no está del todo asegurada, no es del todo correcta. Más bien estaríamos apostando porque es errada. Solamente el soñante o la persona que tiene el sueño podrá interpretar este apartado. ¿Sale? ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? No hay preguntas todavía. A ver, ok. Bien, vamos a checar rapidísimo acá el Messenger de esto. Eh, Permítanme un segundo. Saludos, Orlando Hernández, compadre, saludos, felicidades, interesante el tema, muchas gracias. Saludos a todos, a cada uno de ustedes. Bueno, para continuar, aún no hay mensajes en el Messenger de este lado, pero esperemos que poco a poco lleguen. Y bueno, el niño, al no tener este yugo social, moral,
afectivo, eh, sumamente lleno de compromiso con la sociedad, puede tener los sueños más magníficos que se puedan imaginar. Con la reinterpretación del adulto pueden tener sueños feos, digámoslo así. Yo tengo una idea rapidísima, ¿no? Eh, hay un, un capítulo en un programa, una caricatura, en donde se llama ¿qué? En los sueños, algo así, desde los sueños, algo así. Es con un programa que se llama Bob Esponja y este personaje se va metiendo en los sueños de los otros personajes que con él colaboran porque él no puede estar en su sueño, ¿no? Es algo peculiar desde ahí verlo porque él no puede estar en su sueño y recurre a chismosear, digámoslo así, en los sueños mismos que aparecen, digámoslo así, por fuera de las casas donde ellos viven, con una forma de un globito, ¿no? Como este globo cuando se menciona algo en las caricaturas o en las historietas, y él decide meterse en cada uno de ellos, y cada sueño eh, tendrá una, un simbolismo según lo que el soñante tenga, pero que al final, como este personaje que es Bob Esponja se mete a los otros sueños, él les da una interpretación nueva. Pero si se percata uno en este capítulo, nos damos cuenta que aunque él brinde la reinterpretación, no le hace caso el soñante. Ejemplo, se mete al sueño de Patricio, uno de sus amigos que aparece ahí, y Patricio está en un caballito, ¿no? Y se está meciendo en un caballito de mar como estos caballitos que vemos en las tiendas, ¿no? Afuera de las tiendas y se está meciendo, ¿no? Y mete otra moneda, bueno, se acaba el servicio del caballito, mete otra moneda y Bob Esponja le pregunta qué hace, ¿no? Y el otro, le contesta, no recuerdo bien qué le contesta, pero el punto es que un momento a otro se le cae una moneda y esta moneda rueda hasta una alcantarilla. Y entonces Patricio le pide una moneda a Bob Esponja y le dice, dame una moneda, por favor, ¿no? Y entonces esta interpretación de solicitar en su propio sueño ayuda para poder complacer su deseo, que su deseo estaba en el caballito, en estar montado ahí. Bob Esponja se queda y dice, es tu sueño, tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes tener las monedas que tú quieras, en pocas palabras, ¿no? Esta es una condensación del capítulo. Y entonces Patricio se queda así pensando y, y de repente vemos que Patricio se queda a un lado del caballito. Ya no continúa porque ya no tiene monedas. Ajá. Esto es lo importante digo, con un ejemplo muy burdo, muy chusco, muy sin en cambio, podemos comprender cómo eh, el sueño, al final de cuentas, servirá para manifestar la imposibilidad o las posibilidades que tenemos en la estructura psíquica. Aquí voy a meterme un poquito con más concepciones un poco más profundas dentro del psicoanálisis. Espero surjan preguntas de esto. Pero el sueño en este caso que acabamos de mencionar de Bob Esponja eh, adquiere un poder en donde si Patricio no puede con el sueño, entonces se queda tal cual esperando a ver qué sigue del sueño. Y Bob Esponja, a pesar de que le dice que puede hacer con el sueño con lo que él quiera porque es suyo, no lo hace, ¿no? Después vamos a ver cómo en el capítulo se va pasando de lugar en lugar, pero al final de cuentas se presentó aquí el ejemplo, ¿no? Dice aquí Mary Evolution, hola mamá, hola hijo bello, muy buen tema. ¿Por qué sucede que puedes soñar alguna situación, despertar, volver a dormir y que tu sueño continúe? Me ha sucedido. Claro, recordemos que también, o en gran medida, del sueño, perdón, contiene ciertas... contiene cierto contenido de la vida cotidiana. O sea, el sueño por su totalidad no es únicamente reino del inconsciente. No. Ahí se pueden manifestar ciertas dificultades, ciertos conflictos y ciertos deseos inconscientes, pero
que tendrán que ver con una interpretación directa para que tengan un sentido aún sin sentido. Y este sinsentido puede ser ejemplos de la vida cotidiana. Comúnmente pensamos que las cosas no nos afectan o que no están presentes siempre y que nos dejan dormir, pero no. De hecho, les puedo apostar que ahorita en lo que está ocurriendo en la pandemia, de estos sueños y hasta a veces ausencia de sueños y que cuando se sueña o cuando se puede dormir, perdón, eh, llega a ser sumamente afectado el sueño. Es decir, estaba apenas en una conferencia por vía Zoom de un discurso analítico y decía una de ellas, mi hijo me dijo que él soñaba con, no, no era su hijo, era un paciente que ella tenía, perdón, y ella menciona lo siguiente, que un paciente de ella le menciona de un sueño que tiene, que él va a un castillo y que es como atrapado y encarcelado y lo dejan ahí sin poder salir y sin poder hablar, ajá, sin poder moverse, creo, si no mal me acuerdo, y que tiene mucho que ver con lo que estamos presentando ahorita. Su castillo reinterpretado del niño va a ser pues su casa y lo tienen que meter, ¿quién lo mete? Pues mamá o papá o la autoridad como tal y tiene que darle una interpretación en su sueño del por qué no puede salir. Ajá, y él dice que él está enfermo y por eso no puede salir. Entonces, vamos a dar este ejemplo con lo que preguntó ahorita Mario Evolution. Dice que si podemos volver bueno, que le ha ocurrido que vuelve a soñar el mismo sueño, después de que se despierta, regresa y es como si continuara, ¿no? Su segunda parte del sueño. Sí, tiene mucho que ver con lo que se está presentando en su contexto en la actualidad, pero lo importante también de aquí es checar que a veces cuando llegamos a conciliar el sueño, volvemos al mismo sueño, ya aún así el contenido manifiesto, el contenido latente, quizá ya no sea el mismo, quizá se haya modificado un poco. Y esta modificación también la podemos observar al momento de los tropiezos. La vez pasada hablábamos en el primer momento del acting out, de los actos fallidos. Y es el pasaje al acto, el momento en que el sujeto tiene este tropiezo que deviene del inconsciente, una demanda inconsciente, y que tiene que salir. No exactamente es por la persona, no exactamente es por la situación, sino que algo se enlazó ahí que tuvo que salir. ¿Sí? Dice María de Jesús Lamarca, ¿por qué algunas veces soñamos y poco tiempo después, pasa alguna de las situaciones que sueña uno? Si es en si es en inconsciente, me imagino que se refiere a los déjà vu, ¿no? Los también conocidos como déjà vus. Los déjà vus cobran un sentido aparte del sueño porque misma ciencia no ha podido explicar muy bien qué es lo que ocurre con el déjà vu. El por qué es que algunas veces algunas personas recuerdan cosas que en la vida habían vivido o que jamás habían presentadose y eventos o lugares que jamás habían ido. Hay una explicación de esto que tiene que ver con lo que vio el sujeto en su vida cotidiana tiene enlaces directos con lo que él ahora está viendo. Es decir, que si una persona viajó y dijo en su sueño que estuvo en un bosque directamente de, de Francia, ¿sí? No siempre tiene que ver con que el sueño sea un presagio o una cuestión onírica, ¿no? Una cuestión déjà vu en el momento, ¿no? Tiene que ver más bien con lo que algo de ese contenido apareció en la vida cotidiana y se tuvo que desplazar en el sueño porque fue importante. Sin embargo, aún no se acepta todavía del todo algunas explicaciones tanto científicas como psicológicas, bueno, haciendo una diferencia en lo médico y lo psicológico, y pues interpretaciones se darán independientes. Pero también puedo retomar de este ejemplo que nos pone María de Jesús, el que, por ejemplo, sueñes con alguna persona que no habías conocido y quizá en un tiempo después recuerdas un poco que soñaste a alguien similar.
Y es eso, sueñas a alguien similar, alguien que tiene un parentesco con el contenido de tu sueño. A veces nuestro contenido del soñante llega a ser tan significativo que tenemos que buscar indirectamente un sentido. Y nos quedamos tranquilos al pensar que es un sueño onírico, eh, eh, un sueño que se vivió, ¿no? Un sueño eh, que tuvo sentido hasta después, ¿no? Como lo es el déjà vu. Ujú. Dice Fer Miranda, ¿qué tal? Saludos. ¿Qué pasa cuando el sueño no tiene coherencia como tal? No logramos comprender por qué soñamos lo que soñamos, es decir, que aparecen escenarios y fenómenos distintos. Hace un rato lo mencionaba que el contenido manifiesto tendrá que ser también acallado por el sueño y a veces intenta energía, digamos, voy a ponerlo como una energía para comprenderlo un poco más sencillo. este, Esta energía tendrá que acallar al contenido porque de lo contrario correríamos riesgo quizás hasta de enloquecer por entender directamente todo un sueño. Freud lo mencionaba, a veces podemos llegar a intentar querer reinterpretar todo el sueño, pero aún así no pudiéramos, de lo contrario quedaríamos locos, ¿no? Menciona tal cual, de una interpretación completa del sueño. Y bueno, ¿por qué soñamos algunas cosas? Sí, es como un mecanismo para proteger el contenido inconsciente, para que no salga del todo latente, para que no esté visto, digámoslo así. Dice acá, ¿qué tal Rubén Knox, próximo patrocinador, por cierto, de Psicoforma Activa? Etiquetó a Víctor Martín Coronel. María de Jesús Lamarca García, gracias, no de qué. Y bueno, con esto vamos a ir poco a poco postulando a por qué es que tenemos esta censura del contenido, por qué es que tenemos que callarlo, por qué tenemos que reprimirlo. Bueno, pues aquí tenemos en la segunda, en la novena conferencia, eh, eh, como tal, la censura onírica. Y esta censura onírica, peculiarmente interesante porque hablamos de dos tipos de acallamiento del sueño, del contenido. Y es que una cosa es la censura, perdón, onírica y la segunda es la censura del contenido. Voy a ver cómo queda esta explicación, si no vamos a dar más ejemplos. La censura onírica tendrá que ver con lo que ya se sabe, pero que de igual forma no queremos que se sepa, no queremos que salga a la luz, digámoslo así. Y el contenido inconsciente muchas veces no lo sabemos del todo. Es decir, no tenemos como conocimiento del todo del por qué lo soñamos. Y tenemos ahora sí que buscar el simbolismo del sueño y cómo este simbolismo cobrará un trabajo directo con el trabajo del sueño, básicamente. Es decir, estos tomos de Freud se van interlazando, a diferencia de muchos otros que primero publicaron uno y después de un tiempo sale otro que tenía que ver con el tema de este uno, que hice mención en la primera entrega de este segmento, este espacio de psicoforma activa, en donde hablábamos del por qué era muchas veces criticado y hasta cierto punto despedazado Freud, ¿no? Que es precisamente por esto, porque se publican, ¿no?, las cuestiones después, él las quiso publicar después, y entonces leemos el tomo 20 y te regresa al tomo 7 de la lectura para que entiendas esto y entonces es por eso que muchas veces se pensó que Freud se contradecía, ¿no? En su, en su teoría, en su creación del inconsciente, ¿no? En el descubrimiento de la materia inconsciente y del psicoanálisis. Bien, el simbolismo en el sueño y el trabajo del sueño. El sueño tiene un trabajo
y lo voy a formular en pregunta. ¿Creen ustedes que el sueño pueda tener algún tipo de trabajo, algún tipo de encomienda para el individuo? ¿Se pudiera presentar que el sueño tenga algún tipo de trabajo, alguna función, aparte de la orgánica, que la orgánica pues es dormir, ¿no? El dormir en la cuestión orgánica pues es recuperar energías, es tener pues vitalidad para el otro día, pero de eso a el por qué soñamos, pues sí me deja mucho que pensar, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que tenga eh, algún contenido o algún trabajo el sueño? Y con esto introducimos la parte del simbolismo del sueño. En sesión, no siempre, eso sí es correcto, no siempre en sesión se presenta tal cual un- una necesidad del paciente por querer que se le reinterprete o se le interprete un sueño. Pero cuando se accede a contenido que deviene del inconsciente, comúnmente o la gran mayoría eh, o la gran mayoría de las veces se tiene eh, un momento en el espacio analítico, en el espacio psicológico, en donde se da la escucha de esto que le causó conmoción al paciente. Es importante conocer que también al momento de estar escuchando esta situación, Freud como tal pide que cuando se escuche un sueño, se escuche no solamente el contenido del sueño, sino también cómo es relatado, cómo es contado, qué palabras se eligieron para que pudiera ser relatado el sueño. Y pongo un ejemplo de... Voy a poner un ejemplo ficticio, un ejemplo que se encuentra fuera de lo que haya sucedido. Y es que ayer soñé con un grupo de gente, ¿no? Que caminaba por la calle y que ese grupo de gente me apuntala con el dedo, ¿no? Y entonces aquí tenemos que hacer un detenimiento para el trabajo del sueño porque muchas veces la narrativa del sueño es para ajá, sacar algunos lapsus. Y acabo de mencionar que el sujeto se refería, ¿no? Perdón, perdón, me apuntan, ¿no? Pero dijo, me apuntalaban. Ajá. Y entonces vamos aquí a entender cómo el trabajo del sueño muchas veces es, digamos, como una puerta, una ventana, algo que se abre para poder nosotros encontrar un significado dentro del sueño. Nosotros lo podemos se me hace como... nosotros, por ejemplo, podemos checar, ¿no? Voy a ocupar esto rápido como ejemplo. Podemos checar que aquí hay varios colores, pero si yo se los muestro rápido, ustedes no podrán descifrar qué colores hay aquí. Sin embargo, la chamba en esta situación, en la psicología y en el psicoanálisis, es que saquemos cada uno de estos colores y veamos qué simbolismo dentro de toda la totalidad del sueño le das tú para que tú reinterpretes tu sueño y verás cómo va cogiendo un poco a poco una interpretación a eso que tú pensabas que no tenía sentido. Va cogiendo un sentido. Y bueno, no nos vamos a introducir al lenguaje lacaniano, pero también Lacan menciona acerca del contenido del sueño y del cómo, por qué a veces nos confundimos en torno a la presencia de un algo en el sueño. ¿Sí? Freud lo va a mencionar como que
es necesario que presentemos estas situaciones para que podamos dar trabajo y dar cabida a un trabajo terapéutico. Y bueno, vamos a continuar ahora con el análisis de ejemplos de sueños que los da Freud. Eso únicamente es complementario para poder dar un poco, un poco mayor su entendimiento. Ajá. Y recomiendo mucho que vayamos al tomo y leamos, digo, para quien esté interesado, estos ejemplos que da, porque Freud da unos ejemplos muy precisos y muy bien redactados. Ahorita no los voy a citar por el tiempo y demás, porque son un tanto largos, pero eh, vamos a entender que es con la necesidad de dar a entender al segmento de la población con el que se estaba refiriendo, qué es esto, ¿no? Después, rasgos arcaicos e infantilismo del sueño. No hace falta mucho mencionar que en el sueño muchas veces hacemos cosas que de infantes queríamos. Volar, eh, poder salir al espacio, ¿no? Eh, no sé, que soñabas con una isla remota, soñabas con un país en donde había pizzas, no sé, todo ese tipo de cosas en donde el sujeto tendría mucho que ver, muchísimo que ver, qué mensaje nos quiere transmitir. Por ejemplo, en, en casos de, perdón, el libro se llama, el libro es acerca de algunas anoréxicas y relatan que gran parte del sueño tenía mucho que ver con la posición con la que ellas se encontraban en la vida hacia sus madres. Es decir, tenían muchos sueños recurrentes en donde le hacían algo a la mamá, en donde le hacían rechazo, había muchas cosas, pero que no se presentaban tan cual, sino que tenían que ser nuevamente escuchados por ellas y haber sido traducido, ajá, por ellas mismas y decir, tiene que ver con mi madre, ¿no? Y bueno, antes de continuar con esto, dice Diego Hernández, sí, cumplir una necesidad es correcto, si cumple una necesidad de sueño. Dice Claudia Roldán, saludos, súper interesantes, saludos Claudia, saluditos a todos las personas que nos están escuchando y que comparten y que han estado ahí presentes durante todo este tiempo que hemos estado lanzando videos en cada uno de los segmentos de Psicoforma Activa. Bueno, retomando, este libro lo puedan, no recuerdo bien el tema del libro, el título, perdón, eh, pero habla acerca de una explicación más del por qué se dan la situación anoréxica, también la cuestión bulímica y gran medida de las mujeres que presentaron en su momento anorexia y bulimia tenía que ver con un conflicto directo con la madre. Eso lo vamos a ver después, un poco más citado, con Melanie Klein y otra psicoanalista eh, que retoma conceptos freudianos y que ahora los complementa con su teoría de las primeras relaciones objetales. Entonces, lo vamos a retomar después. Después, el cumplimiento de deseo, ya hace rato lo mencionábamos, el cumplimiento de deseo se da en los sueños, sí, pero no siempre se ve tan sencillo, ni tampoco siempre se complace del todo. Me hace recordar un sueño de una película, ¿no? En donde el niño se imagina que va corriendo en una pradera y de repente llega a donde hay mar y se mete, ¿no? Y está ahí con los pies mojándose y bueno, despierta y se había orinado, ¿no? Entonces tiene mucho que ver también que el deseo orgánico se ve también presente. Muchas veces les puedo apostar que les puede haber ocurrido que se iban con hambre a la cama y tenía un tanto de sentido el sueño porque estaban comiendo durante el sueño o estaban ingiriendo algún tipo de cosa durante el sueño, ¿no? Y bueno, eh, incertezas y críticas, pues las que el psicoanálisis siempre se ha presentado, se ha
pues se ha metido por mucho tiempo, por cómo es que entre psicoanalistas se contradicen, por cómo es que el psicoanálisis para la ciencia no tiene un método científico, pero que al final de cuentas sí hay un método, hay técnicas y hay cosas que se pueden crear a lo largo de esta situación. Saludando a Javier López, saluditos, saluditos. Carla Domínguez, ¿qué tal, Carla? Saludos. Igual se acaba de conectar Adriana Castro Pulido. Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Ya estamos por concluir la sesión del día de hoy. Dice, saludos hermano Ricardo Córdoba. Saluditos, ¿qué tal? Un gusto que te estés conectando de este lado. Diana Vázquez también lo está viendo. Muchas gracias, Diana. Un gusto que te haya llamado la atención. Y bueno, esperando que se la hayan pasado muy bien con este tema. Es un tema que dejará mucho de qué hablar y probablemente hagamos una entrega continuante, pero ahora en otro espacio para ver un poquito más de ejemplos y un poquito más de cómo se pueda visualizar el sueño dentro de la consulta, independientemente del enfoque que tengamos los psicólogos. Muchas gracias una vez más, reitero mis agradecimientos y espero que se la hayan pasado de lo mejor en esta tarde. Si no hay ningún tipo de pregunta, alguna aclaración, algo por mencionar, damos por concluida esta parte introductoria de las conferencias freudianas y la parte número 2. Falta una tercera parte, pero es muy probable que la demos dentro de 15 días o quizá dentro de 20 días para que no nos saturemos únicamente de esto, la línea. El tema continuante, por cierto, tiene que ver con, con conceptos freudianos, pero que ya no tiene que ver con la explicación dentro de la introducción del psicoanálisis, sino más bien vamos a ver ahora algunas concepciones freudianas como es la asociación libre, como lo es el método socrático, que no es meramente de Freud, pero que Freud lo retoma para esto de una forma muy a la freudiana, no es completamente el método socrático, y vamos a ver también, conforme vayamos avanzando poco a poco, más a más teóricos, a más pensadores dentro del psicoanálisis, como por ejemplo Lacan, Melanie Klein, tenemos también a Jung, tenemos también a... bueno, vamos a ir checando poco a poco cada uno de esos autores. Espero les haya gustado este segmentito. Y bueno, muchas gracias por sus aplausos, Diego, Claudia, muchas gracias. Fue un gusto haber estado con ustedes en esta tarde, en este cachito de tarde. Les deseo lo mejor, de lo mejor y bueno, pásenla bonito. Excelente tarde.